Buenas noches, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Excelente, me gusta porque veo el lugar lleno, los veo emocionados. Yo creo que nadie viene a un evento de finanzas por pura casualidad, entonces si alguien se está preguntando si ese Starbucks diario es bueno para tus finanzas, o si alguien está empezando a comprar una casa, un coche, o simplemente te está preguntando si manejar tu dinero lo estás haciendo de la forma correcta, estás en el lugar indicado. Bienvenido, nos encanta que estés por acá. Gracias por acompañarnos, mi nombre es Sam y déjame contarte un poquito más sobre lo que está sucediendo hoy, sobre este evento. No es solamente un evento, es parte de una iniciativa más grande que llamamos Por Ciudad de México y justamente es esto, es una comunidad de personas que cree que podemos hacer algo más por nuestra ciudad, por Ciudad de México. Y todo esto viene de una idea que es muy personal y que cada uno de ustedes puede apropiar, iniciando con una pregunta. La pregunta, ¿qué me toca a mí? ¿Qué puedo hacer yo por mi ciudad? Y esta pregunta se vuelve personal porque creemos que una mejor ciudad no va a empezar allá afuera. Una mejor ciudad va a empezar con cada uno de nosotros y nuestras decisiones personales. Va a empezar con decisiones como cómo vivimos nuestra vida, cómo tratamos a los demás, cómo manejamos nuestro dinero, por supuesto. Entonces, para eso es que estamos hoy aquí. Gracias a todos una vez más. La intención del evento es poder entregarles a cada uno de ustedes herramientas útiles que puedan utilizar hoy y que puedan cambiar también su historia el día de mañana. Esa es toda la idea. No vienen a escucharme a mí, me voy a callar, vienen a escuchar a gente que es bastante más conocida en este tema. Por último, van a ver en nuestras 3 sesiones un código QR. En este código QR van a poder escanearlo y subir sus dudas, sus preguntas en caso de que las tengan. Vamos a tener al final un tiempo para poder contestar cada una de estas preguntas. No se queden callados, por favor, hagámoslo súper dinámico. Y ahora sí, bienvenidos a Finanzas con Propósito. Los dejo con nuestros conferencistas. Raúl Granados. Con más de 12 años liderando, se especializa en capacitación, facilitación de talleres y entrenamiento personalizado, enfocado en desarrollar capacidades humanas y comerciales. Su misión es ayudar a clientes a alcanzar sus metas comerciales mediante un enfoque integral que fomente la conciencia, mitigue riesgos y potencie las habilidades de sus equipos. Se dedica a implementar estrategias efectivas para maximizar el desempeño empresarial y proporcionar soluciones personalizadas que generan resultados tangibles, combinando la experiencia en capacitación, facilitación y orientación profesional. Bienvenido a Momentum, Raúl Granados. Bienvenidos a Momentum. Y bueno, vamos a hablar y vamos a entrar en materia luego. Esta presentación le digo a Ferdinando, ¿y todo eso hago? ¡Guau! Ojalá y que sea el día de hoy un parteaguas para que cada uno de ustedes empiece a entender su dinero, entenderse y resolverse para poder hacer las cosas diferentes. Y bueno, vamos a hablar desde dónde empieza todo esto. Todo empieza en nuestra cabecita. ¿Quién de ustedes se da cuenta que de repente hacemos tormentas en vasos de agua? Porque pensamos o nos imaginamos cosas. ¿Quién se ha peleado o ha amanecido enojado o enojada con su pareja porque soñó algo? Todo empieza en la psicología. ¿Y es por qué? Porque bueno, se divide en 2 partes muy importantes. Tenemos un consciente y un subconsciente. No voy a meterme mucho en esto. Sin embargo, si ¿de dónde? ¿Por qué la gente es como es? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué pienso como pienso? Entender que el conscientemente puedes aceptar una idea, puedes rechazar la idea o te puede valer gorro la idea. ¿Estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. Me vale. Es así más o menos conscientemente. El subconsciente no. El subconsciente, cada vez que te propone algo y tú dices, oye, me interesa, va a decir, jalo, lo que sea. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado que llega cierta época del año y dicen, cada vez que llega marzo me pongo malísimo de alergias? Y al día siguiente empiezas a hablar así todo borbado y todo mal. ¿Les ha tocado? O al revés, oye, no me puedo enfermar porque tengo mucho trabajo, estoy demasiado ocupado y simplemente no. Y la gripita que te voy a empezar a dar, en lugar de durarte 2 semanas, te dura un día. ¿Les ha pasado? Pues ese es un ejemplo que sucede constantemente. Ahora, cuando te dices algo o te han repetido desde muy pequeño ciertas ideas, se te quedan clavadas como improntas hasta emocionales. Y se manifiesta en algo que nosotros llamamos la vocecita, esa vocecita que cuando prometiste levantarte muy temprano para hacer ejercicio, suena el despertador y dices, 5 minutos más, que me quieran tal como soy, no son hojitas, son agarraderas, etcétera. Todo ese tipo de conversación interna es la que hace
que o te sabotees o avances, no todo es negativo. Entonces, partiendo de eso y partiendo de esta realidad, quiero comentarles algo que es muy importante, que es lo siguiente. Aquí era un ser humano pequeño y un ser humano grandote, pero que decía, ¿cuántos de ustedes creen que podemos ser tantito mejor de lo que somos ahorita? Levante la mano. Todos podemos ser tantito mejor, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, me ha tocado ver en el 99% de los casos que me dice de repente mi cliente, oye Raúl, deja que me saque la lotería para entonces hacer ese gran negocio que quiero tener y entonces ser un buen empresario. Deja que tenga mucho dinero para entonces hacer una buena obra y ser benefactor y ser alguien que ayuda a los demás. Estoy esperando tener ese mejor trabajo, ese mejor contrato. Déjame que me compre mi coche nuevo para entonces sí sentirme que soy alguien importante. Y la realidad es que eso te genera un hábito de pobreza. Porque si no te sacas la lotería, pues ya tienes pretexto para no hacer y bueno, del ser ni hablamos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Alguien de ustedes ha oído hablar de Michael Phelps? ¿Quién sí? Levanten. ¿Quién no sabe quién es Michael Phelps? Para quien no sabe quién es Michael Phelps, es el hijo de Poseidón. ¿No? Es el nadador que más rápido nadaba hasta hace poco tiempo. Él huyó porque ya rompieron algunos récords de él. Sin embargo, le preguntaron, oye, ¿cómo le hiciste para ganar 8 medallas de oro en Beijing? Cuando si hubiera habido una 9ª prueba en que competir, seguramente lo hubiera ganado. Se ganó todas, 24 oros olímpicos tiene el señor. Ningún olimpista en la historia tiene tantos oros como el señor. Es más, si juntamos todos los deportes en México, de toda la historia, no tenemos 24 oros olímpicos. Este único ser humano los tiene. Y le preguntaron, ¿cómo le haces? Y él dijo, 5 años antes de las Olimpiadas de Beijing, decidí aquí que iba por esas 8 medallas. No había forma que no me fuera a ganar esas 8 medallas. ¿Por qué? Porque entonces me puse a hacer de manera consciente lo que fue necesario hacer. ¿Qué fue lo que hizo él diferente que los demás pensaban que estaba entrenando? Porque estamos de acuerdo que pues, el entrenamiento de natación aparentemente se ve igual, pero lo que está pasando en la mente y en el cuerpo de cada uno de los nadadores es diferente. Él fue el primero que se aventó casi 3/4 partes de flechita por debajo del agua. Cambió la historia de la natación y el reglamento por eso. Y empezó a cambiar muchos paradigmas a tal forma que tener esas 8 medallas fue algo normal, natural. Todo el mundo se cuestionaba quién va a ganar la plata porque el oro ya estaba ganado. Aquí que voy, ¿cuál es el problema con todo esto? El problema existe que entre quien eres y quien puedes llegar a ser, existe esa resistencia, esas creencias limitantes o esas creencias propias que te dicen, no, no se puede, está muy difícil, está muy complicado. ¿Cuántos de ustedes se han saboteado de repente o, por ejemplo, como me pasa a mí, esa vocecita interna que le digo, mi vida, voy a hacer un negocio buenísimo. Y me dice, ¿estás seguro? Hasta hace 2 segundos, sí. Sí me explicó. Y eso tiene mucho que ver con las finanzas. Porque todo lo que sabemos del dinero, pues no nos lo enseñaron en la escuela la mayoría de nosotros. Lo aprendemos desde casa. ¿Quién de ustedes ha visto, por ejemplo, no sé, vio a papá y a mamá pelearse por temas de dinero o discutir por temas de dinero o por qué prioridad dar? ¿Alguno de ustedes lo vio? ¿Conocen al primo de un amigo que lo vio? ¿No? Entonces, es un tema muy emocional. Y nos tenemos, por ejemplo, no sé, de cómo se aprovecha el dinero, cómo se gasta el dinero, cómo se obtiene. Es que es dificilísimo. Si supieras cuánto trabajo cuesta. Y eso poco a poco va construyendo ideas sobre lo que es el trabajo, la dificultad, la valoración que podemos tener, etc. Ahora, frases como, el dinero no crece en árboles. ¿Acaso me ves cara de banco? Si supieras lo que cuesta ganarlo, o lo único que importa es ganarlo. Trabajo, 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 ganar, 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 acumular, acumular, acumular. Me acuerdo en casa, y es algo que se ha luchado mucho en el tema de la escasez. No tanto porque no nos faltó nada, pero éramos el no se puede. Oye, vamos a hacer, no se puede, ¿cómo? En las vacaciones vamos a hacer esto, no se puede. Es más, para que tu papá no gaste, vamos a llevarnos los guisados congelados desde Celaya hasta la playa para allá cocinar.
nos reímos, pero puritita de la verdad, ¿no? Entonces de repente vas a un restaurante y te sentías culpable de pedir algo rico, algo con gusto. ¿Por qué? Porque ay, es que es muy caro, man. Y ese tipo de cosas se van permeando en la cultura, en el día a día. Y se las vas pegando a tus hijos, y tus hijos a sus hijos, y así. Entonces, ¿por qué la gente es como es? Precisamente por esto. Porque nos los han enseñado constantemente. Ahora, si yo te dijera que el dinero sí crece en los árboles, te cambio la imagen por completo, pero que tienes que sembrarlo. Y estoy hablando de biología, no estoy hablando de energías cósmicas o de cosas así raras o diferentes. Si yo te dijera que la biología dice que lo que siembras cosechas, ¿estamos claros? Y lo dice la biología y lo dicen todas las tradiciones filosóficas del planeta. Es algo natural. Oigan, el dinero sí crece en los árboles, pero tienes que sembrarlo. Sí, Raúl. ¿Pero cómo? ¿A cuántos de ustedes les gustaría sembrar dinero? Levante la mano. ¿No? Huertas, hidroponía, tú dígame, ¿qué hacemos ahí? Roof gardens, green tops, hacemos lo que sea necesario, hasta el periférico lo ponemos ahí con nuestras plantitas, ¿no? Para sembrar dinero, y no solamente dinero, buenas relaciones, para sembrar tu coche nuevo, para sembrar inclusive hasta trascendencia en lo que haces. ¿Quién de ustedes conoce al primo de un amigo que ha estado endeudado y de repente no abre la tarjeta de crédito, no vaya a ser que deba dinero? ¿Alguien conoce a alguien así? No se expongan, era retórica. No se expongan, era retórica la pregunta. Sin embargo, ¿qué pasaría si dices, oye, es que me gustaría sembrar el no tener deudas? O el poder salir de deudas más rápido. Me gustaría sembrar que me paguen más rápido. ¿Quién de ustedes ha sufrido alguna vez por algún cliente moroso de repente que te tiene medio, que no le puedes decir que no porque te debe un montón, pero ¡ay! La manera en que se siembra es la siguiente. Primer paso, tienes que buscar una semilla. ¿Estamos claros? ¿Quieres sembrar sandías? ¿Qué necesitas? Semillas de sandía. ¿De qué tamaño es la semilla de la sandía? Pequeñita, chiquita. No pasa nada. Segundo, ¿de qué tamaño es la fruta de la sandía? ¿Cuántas semillas hay en una fruta de sandía? Muchísimas. Aunque si vas a ciertos súper ya hay sin semillas, pero bueno, ese ya es otro tipo de intervenciones. Buscar la semilla es tener claridad sobre qué quieres, cuánto quieres. Es entender perfectamente a qué le estás tirando. ¿Qué quiero? Y eso sirve también para la gente que está soltera, nada más aviso, también se puede sembrar una buena pareja. Les platico, eso es importante, ¿no? Pero ¿qué quieres? ¿A quién quieres? Segundo, busca una maceta. Las macetas son las personas. Es decir, si yo quiero salir de deuda, encuentro una persona que también está en deuda para ayudarla a salir de deuda, primero que tú. Esa es la siguiente, que es la acción de sembrar la semilla en la maceta. Es invítalo a un Starbucks, invítalo a un cafecito y ayúdale a que sea consciente de sus finanzas. Hablando en el tema de la deuda en particular, ¿no? Oye, quiero sembrar algo, quiero sentirme bien conmigo mismo, ayudando a los demás. Porque me he dado cuenta que el dinero, si bien te da muchos beneficios, es muy necesario, es indispensable en la vida cotidiana, pero ¿qué propósito le estás dando a ese dinero? ¿Dónde estás sembrando ese dinero? Ayudar a la persona, institución a lograr lo que tú quieres antes que tú. Y siguiente es, las riegas. Ahora, las riegas no es que lo eches a perder, no en el sentido mexicano del tema, es las riegas de que agarras, regar. ¿Qué significa regarla? Es agradecerte a ti mismo, interiormente, agradecerle al patrón, de que tuviste la sensibilidad de ayudar a otra persona antes de ayudarte a ti, antes de servirte tú. Es un cambio de paradigma muy fuerte, pero les digo una cosa, esto funciona de manera matemática. Esto no es una fórmula que Raúl se la sacó de la manga, ni mucho menos. Tiene más de 2.500 años esta tradición, sin embargo no nos llega porque pues no nos llega, ¿no? Y luego, ¿qué haces cuando, ya me imagino que siembras la semilla, la riegas y estás, mis sandías? ¿Y mis sandías? ¿Qué desesperación? ¿No salen las sandías rápido? A ver, hay un proceso natural de que tienes que esperar un tiempo para que madure esa semilla, crezca, etcétera. Lo mismo sucede con nosotros, lo mismo sucede en las relaciones, lo mismo sucede en las inversiones. No de, oye, es que metí ayer mi inversión, ¿cuánto me dio hoy? Siembras para cosechar, pero no siembras y cosechas al día siguiente, ¿estamos claros?
ese es un tema muy importante. La intención es indispensable. ¿Con qué intención estás sembrando? ¿Nada más para tener o porque hay un propósito adicional? Este es el fertilizante. Ahora, les quiero platicar de Elisa. Elisa, hace 10 años, era una chiquilla de 17 años, huérfana de padre. Su padre muere en un accidente automovilístico, ayudando a su hermana a una compañía de distribución de productos. Elisa se queda huérfana, tiene ciertas broncas porque el que se muere es el hermano de las hermanas ricas. Ella, pues la cuñada, no tenía dinero, se quedan un poquito medio a expensas de la ayuda familiar y están ahí medio batallando, y a los 17 años me escribe por Facebook. Me da mucha risa porque yo estaba en ese momento en el baño revisando redes sociales, que no debemos hacer, pero bueno, era algo que era imperativo en mi vida. Y vi que era una niña de 17 años, me escribe, para ver si le podía hacer su coach. Qué interesante. Y le enseñé precisamente que el dinero sí crece en los árboles, pero tienes que sembrarlo. Se le hizo muy simpático para una de 17 años, algo que lo puede entender muy bien. Hoy por hoy, este lunes pasado, Elisa, de 27 años de edad, ya es dueña de una empresa muy grande que vende aproximadamente $10 millones al mes de productos suplementos alimenticios, marca propia. Acaba de llenar el estadio, la Arena México, con 10,000 almas en este evento. Lo cerró Yuri, el evento, con 27 años de edad. Cuando crece, cuando tú siembras bien, ¿qué fue lo que ella sembró? Ella fue víctima de maltrato familiar fuerte, y en ese tratar de ayudar a la gente, en ese tratar de fomentar una independencia financiera para las señoras, gente desde muy bajo nivel, gente que cuando yo veía a las personas que ella atendía, decías, es que, ¿qué ve en esas personas que les ve tanto futuro? Y les invertía tiempo, y les invertía capacitaciones, y estaba atrás de ellos. ¿Qué hizo ella también? Que logró tener una empresa de ese tamaño. Logró que creyeran en ellas. Sembró en ellas esa semilla de, oye, sí se puede, y si yo pude, tú puedes. Mi pregunta es, ¿qué quieres sembrar el día de hoy? Y a sembrar se ha dicho, y nos vamos ahorita, les quiero presentar a uno de mis grandes senseis, don Ferdinando Santiago, que ya los vamos a presentarnos ahorita, pero bueno, les pido un fuerte aplauso y espero les haya gustado a sembrar. Bien, ahorita. Ferdinando Santiago. Actualmente es líder del equipo de socios comerciales de Face Financial Advisors, un despacho que tan solo en 3 años se ha destacado como la oficina comercial número 1 para GBM. En su trayectoria profesional, también trabajó para el grupo financiero Scotiabank, en donde ocupó diversos cargos directivos: Global Asset Management, Global Wealth Management en Canadá y Scotia Casa de Bolsa en México. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, trabajando en países como Canadá, Colombia, Chile, Centroamérica y México. Licenciado en Administración de Empresas, con una maestría en Finanzas otorgada por la Universidad de Colombia. Cuenta con un diplomado en Gestión de Proyectos otorgado por la Universidad de Toronto. Miembro del CFA Institute. También apoya a diversas organizaciones sociales y comunitarias en Canadá, Colombia y México. Bienvenido a Momentum. Gracias. Oiga, muy buenas noches. Qué buena presentación, Raúl. Muy inspiradora. Y el día de hoy les quiero hablar de esas decisiones. O sea, ¿cuál fue el momento en que una persona toma buenas decisiones? Por más de casi 30 años he ayudado a muchas personas a construir patrimonios, y me ha tocado ver muchos casos de gente que con buenas decisiones han logrado crear dinero, y gente que ha perdido mucho dinero. Y de verdad que hoy día pues he logrado entender cuál ha sido la lógica, el racional mental de estas personas para ganar dinero, y cómo lo hacen a través de un método, ¿no? Entonces, muchas personas, como empezó diciendo Raúl, están esperando ese momento de suerte donde recibo una herencia, me gane la lotería o tengo un mejor trabajo, y realmente no es cuánto ganas, es lo que decides hacer con lo que ganas. Y el futuro financiero inicia
con decisiones que tomas hoy en relación al dinero. Y pues hay muchas historias que quisiera contarles, pero esto es un ejemplo de dos personas que tienen la misma edad, trabajan en empresas similares, tienen salarios parecidos, llegan a la edad de retiro en México a 65 años de edad, pero la realidad es que hay personas que están trabajando hasta casi los 75 años de edad y la expectativa de vida en México está llegando a casi los 100 años. Es decir, que cuando te retires vas a tener casi 15 o 20 años en donde necesitas tener dinero para autovivir o sustentable, ¿no? Y le contaba ahorita a alguien en la entrada que yo llegué hace 14 años a México y cuando llegué a México hicimos una encuesta con personas mayores a 80 años para preguntarles cuál había sido su estrategia para llegar al retiro. Y nos sorprendió la respuesta número 1 de esa encuesta. Y fue tener un montón de hijos porque uno me va a salir bueno y ese me va a mantener. Y triste pero real. O sea, hoy día, si tú vas al súper, vas a ver a personas de la tercera edad ayudándote a hacer tu bolsa del mercado. Y bueno, trato y los invito a que sean muy generosos con ellos porque lamentablemente las cuentas no les salieron. Pero es una gran realidad, ¿no? Entonces, ¿qué hizo que una persona llegara a tener libertad financiera y que la otra persona no? Y que la otra persona tenga que depender de sus hijos, ¿no? Y básicamente la diferencia no fue el salario, sino gestionar lo que se ganaba ya. Y esa persona que sí logró tener un buen resultado, tiene estos 3 conceptos pues, implementados en su cableado cerebral perdón, que Raúl nos explicó del consciente, el subconsciente y demás. Y el primero es un sistema claro, decidido para tomar decisiones con una estrategia y con una relación con el dinero. El dinero no es algo malo. El dinero es energía, puede ser bueno y puede ser malo, dependiendo cómo nosotros lo usemos, pero es importante tener un sistema de cómo manejarlo. Disciplina en, como Raúl mencionó, sembrar, cultivar para luego obtener un resultado, y ese resultado te va a llevar a una libertad financiera de largo plazo. El error financiero más común de todas las personas es que su mente está cableada para pensar de esta manera. Gano dinero, cuando recibo, y está comprobado, o sea, las quincenas o los fines de mes en México, cuando una persona gana dinero, los 3 siguientes días se gasta un montón. Y se pagan tarjetas, se pagan internet, celular, rentas, hipotecas, etc. Y luego lo que te sobra te lo gastas, y si te sobra ahorras, y si te sobra tienes la generosidad de donar. Hay mucha gente que pues he conocido en estos casi 30 años que piensan así y van postergando la decisión de invertir porque creen que no tienen el suficiente dinero, ¿no? Entonces, el sistema que sí funciona, que lo he visto en personas que han construido grandes patrimonios, tienen un cableado mental diferente. Y por los casi 13 años que viví en Canadá, vi muchas personas que ganaban, iban al súper, compraban una bolsa de lentejas y se las regalaban a alguien, o donaban a alguna entidad de caridad, etcétera. Pero la generosidad es expansiva, de verdad. Les voy a hablar hoy de un tema de interés compuesto, pero el segundo interés compuesto es la generosidad. Esto se multiplica de una manera increíble. Y lo siguiente es, así como le pagas al celular, a la renta, al agua, a la luz y demás, te invito a que crees una factura en la que le vas a poner tu nombre. Págate primero a ti mismo. Haz un acto de generosidad contigo mismo y así como tienes la prioridad mental de pagarle a otra persona, te invito a que te pagues a ti mismo primero y ponte un monto, 500 pesos, 1,000 pesos, 5,000 pesos, lo que esté a tu alcance.
pero págate siempre a ti mismo, porque esto es lo que te va a dar resultados futuros de manera importante. Y lo siguiente es ahorrar e invertir. El dinero puede generar más dinero. Tienes que saber poner a trabajar el dinero. El dinero no debe de estar parado. Hay muchísimo dinero sentados en cuentas bancarias que generan cero. Mucha gente tiene dinero, incluso me ha tocado ver debajo del colchón. Y ese dinero pierde valor en el tiempo. Mientras si lo inviertes, tu dinero no para de trabajar. Y hay maneras que te voy a platicar en un momento de cómo poner a trabajar tu dinero. Y ya después pagas. Y pagas a los demás, luego de que te pagaste a ti mismo. Y por último, pues gastas. O sea, entonces, una de las grandes mentes del siglo pasado, Albert Einstein, habló del interés compuesto y dijo esto: el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende lo gana y quien no lo paga porque lo pierde. El interés compuesto es la manera como tu dinero trabaja para que cada día esté produciendo más dinero. Imagínate que tu dinero suda dinero, como el árbol de billetes que nos mencionaba Raúl inicialmente. Esto lo hace el interés compuesto y esto lo logras invirtiendo. Y te voy a poner un ejemplo práctico. Como una persona o dos personas, uno logró poner 5,000 pesos al mes pagándose a sí mismo por un periodo de 25 años y generó 6 o 7 millones de pesos con 10% anual en promedio de rendimiento, mientras que otra persona que lo puso en el banco o incluso lo puso en CETES obtuvo 1.5 millones de pesos en el mismo tiempo. Y ten en cuenta que si los CETES, que son deuda que emite el gobierno de México para pagar sus gastos o sus proyectos, etcétera, hoy por hoy, imagínate que esa tasa está en el orden del 7% anual. Pero hay otro componente que es el enemigo número uno del dinero, que se llama la inflación. La inflación hace que tu poder adquisitivo del dinero se pierda. Esas personas que he conocido que tienen billetes debajo del colchón, me ha tocado ver que tienen billetes que ya caducaron y salen corriendo a ver cómo lo pueden cambiar porque ya ese billete ya no tiene ningún valor. Pero son casos de la vida real. Entonces, si los CETES te pagan el 7% de rendimiento anual y la inflación es del 5%, tu rendimiento fue solamente del 2%. Y de ese 2% te van a quitar impuestos. Entonces no vas a generar dinero. En el otro caso, tu dinero sigue invirtiendo y del dinero va generando más dinero. Entonces, el primer mensaje es: invierte para ser millonario. Y esta frase me encanta, que dice: no necesitas ser millonario para invertir, necesitas invertir para algún día ser millonario. Y aquí hay un concepto millonario, hablando de millones de pesos y demás. Soy un gran creyente que la riqueza no es tener dinero, la riqueza es tener amistades, tener buenas macetas, como decía Raúl, compañía y vivir en paz, ¿no? Pero pensando en el dinero, que es algo importante para pues, poder subsistir y no tener que depender de nadie más, hay que ponerlo a trabajar, ¿no? Y es una manera de tomar riquezas, de generar riqueza tomando decisiones correctas en el momento correcto, ¿no? Por eso la invitación es: empieza hoy. Como alguien decía, el mejor momento para invertir fue ayer. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Y de esa manera puedes construir un patrimonio.
te digo algo, las inversiones es un mundo muy complejo, tan complejo que hay cosas que yo que tengo casi 30 años no entiendo, pero tengo gente que sí lo entiende y por eso la invitación es, trabaja con un asesor financiero. Te voy a enseñar un video, bueno, aquí un dato importante de los asesores financieros. En México hay más o menos 70,000 asesores en seguros, con una licencia para seguros. En inversiones hay 7,000 asesores registrados ante la Comisión Nacional Bancaria. De los 7,000, 3,000 están inactivos, otros 3,000 son empleados bancarios de casas de bolsa y solamente independientes sabemos 850 asesores en todo México, de los cuales 140 atienden a los ultra ricos de México. Entonces, GBM, otro dato importante, históricamente han habido 300,000 cuentas de inversión en México. GBM en los últimos 5 años ha abierto más de 20 millones de cuentas, gracias a que democratizó el acceso a las inversiones, en donde si tú quieres tener un asesor, vas a una casa de bolsa y te piden un monto mínimo de 8 a 10 millones de pesos. Con GBM el monto mínimo es 0. Y te voy a enseñar un video de cómo puedes abrir tu cuenta, así de fácil, sin monto mínimo. Adelante, Leo. Excelente. GBM, al tú adquirir, tener la plataforma, GBM realmente está adquiriendo un Ferrari. Pero para manejar el Ferrari, seguramente vas a tomar tiempo en aprender a manejar ese vehículo tan sofisticado. Y por eso la invitación es a que no lo hagas solo, lo hagas con un asesor. Cuando busques un asesor, de verdad, pregúntale todo. Cómo gana, cuánto te va a cobrar. Tiene que ser una relación súper, ultra, mega transparente. Porque lamentablemente asesores en casas de bolsa te van a querer vender algo. Y siempre te están llamando para ofrecerte algo porque ellos tienen metas. En este caso, nosotros no tenemos metas, a nosotros nos paga GBM, pero es importante que conozcas todos los detalles y que vayas aprendiendo y que el asesor te enseñe y te vaya educando a cómo invertir. Y ya para finalizar, quiero pues que te lleves estos 6 mensajes. El primero, para que le ganes al juego del dinero, es importante que cambies tus procesos mentales, como te lo expliqué en cuanto a personas que he conocido que han logrado acumular una riqueza gracias a esa disciplina, esa práctica, esa estrategia de ahorrar, invertir de manera recurrente. Lo segundo es, te invito a que tengas un gran acto de amor propio y crees un presupuesto mes a mes. Hoy por hoy hay muchas plataformas, inteligencia artificial, que te puede ayudar a que vayas creando un presupuesto mes a mes. El tercero es que tengas el hábito de la generosidad. La generosidad es exponencial. Y no necesariamente tiene que ser económica. Puede ser también en especie. Si tienes algo en buen estado y lo puedas regalar y que alguien le pueda dar mejor uso, hazlo. Puedes hablar con una persona, escuchar a alguien, de verdad, es un acto de generosidad impresionante. El cuarto punto es, te invito a que hagas un fondo de emergencias. El fondo de emergencias debe tener entre 3 a 6 meses de tus gastos fijos. Y ese fondo de emergencia
mientras está ahí esperando a que pase una emergencia, debe estar generando dinero. No debe de estar detenido. El quinto punto es diversifica. Hay un dicho que dice no dejar todos los huevos en una canasta. Cuando conozco muchas personas que reciben dinero y salen corriendo a comprar un depa, una casa o un terreno, y hay riesgos en las inversiones inmobiliarias. Entonces asesórate, puedes diversificar en países, en sectores económicos, en monedas, en commodities, oro, plata, cobre, etcétera, y tu dinero está pulverizado en muchos sectores. Cuando ves que la bolsa baja, sube, el dinero que tienes diversificado pues se balancea. Y eso te lo puede explicar un asesor de inversión, que es la última recomendación, la última invitación a que tengas y te acerques con un asesor en inversiones. Aquí en la sala hay varios socios de negocios que tenemos en Face. Levanten su mano, por favor. Por favor, búsquenlos. Ahorita en la sesión de networking, quien quiera una asesoría, quien quiera hablar de esto, con toda confianza, es gente muy, muy profesional, e incluso hay personas, Pepe, no sé si está por acá, Pepe Rabasa, que tiene cursos de inversión en bolsa buenísimos, tiene muchos seguidores en Instagram y está certificado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Espero que les haya quedado algún mensaje de esta plática y continuamos con el buen Daniel. Gracias. Daniel Bernal Salazar, abogado por la Universidad Javeriana, con especialización en legislación financiera por la Universidad de los Andes, se ha desempeñado en la industria financiera y de telecomunicaciones durante los últimos 25 años. Actualmente es director jurídico, regulatorio y de operaciones en Telmex, miembro de las juntas directivas de Claro Colombia, Claro Ecuador y diversas organizaciones industriales en la región. Bienvenido a Momentum. Buenas noches. Pues primero me da muchísimo gusto estar aquí con todos. Además, dejaron la vara muy alta aquí mis predecesores. La verdad es que hablar de dinero, pues evidentemente siempre genera muchos sentimientos, sensaciones. Ya nos explicaban muy bien lo que hay en el cerebro alrededor del dinero y de los sentimientos que se relacionan. Pero hay que definir qué es el éxito financiero. O sea, al final, qué es lo que estamos buscando, porque se convierte también en una paradoja. Y creo que todos conocemos mucha gente muy rica que probablemente no es feliz. Y a veces hay gente que no es tan afortunada, pero que tienen una enorme generosidad. Y a mí me impacta mucho, en México particularmente, digamos, cuando veo unas situaciones como las que ocurrieron en el sismo hace algunos años, aquí en la Ciudad de México. Era impactante ver imágenes de gente muy humilde, dejando de trabajar durante días a pesar de que vivían específicamente de un salario, para ir a ayudar y básicamente dejar todo por ir a salvar vidas. Y ese tipo de cosas creo que tiene que ver mucho con esa relación que tenemos y que explicaste muy bien de lo que hay ahí. Entonces, el éxito financiero usualmente lo define un monto. Cuando estamos jóvenes y empezamos a ganar dinero, a pensar en los sueños de la vida y tal, usualmente recuerdo mucho la historia de un amigo que hablaba de una cifra específica hace muchos años que decía: yo cuando tenga ahorrado tanta lana, ya la hice. Y pues lo que pasa es eso, que pues luego lo que tú decías, esa lana, pues con el paso del tiempo se va volviendo algo muy relativo. La define a veces un estilo de vida. Es muy fácil caer a veces en la trampa en la que compramos un estilo de vida y pensamos que por tener X o Y tipos de comportamiento demuestro o reflejo un éxito financiero, pero ciertamente tengo un éxito financiero. Lo define a veces por la colonia en la que vivimos, por la marca del coche en el que usamos, por el club social al que acudimos. Es decir, a veces hay ciertos parámetros en los que ciertamente asumimos de forma engañosa que
por cumplir cualquiera de estas o muchas otras, una marca, etcétera, cualquier cosa física define o refleja algo sobre lo que constituye el éxito financiero. A veces se convierte en una definición propia del valor o en un referente social. En ocasiones asumimos que por pertenecer a un círculo determinado, sucede con algunos deportes, con algunas circunstancias, modifica incluso muchos de nuestros hábitos de comportamiento. Conozco mucha gente en la que en confianza luego te dicen, oye, termina siendo como una obra de teatro en la que participas hasta en actividades que realmente ni disfrutas, pero que sientes que parte de tu círculo o de tu condición social para pertenecer o ser implica ponerte esa máscara de actor y tenerlo. En ocasiones es fácil pensar que conseguimos todo lo que tenemos pues por nuestro mérito, ¿no? Y evidentemente además es un autoconcepto muy importante porque evidentemente derivado de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo podemos conseguir muchas cosas. Pero ¿realmente somos nosotros los únicos gestores de lo que conseguimos? Seguramente para que cada uno estemos en el lugar donde hemos podido llegar o construir el patrimonio o tener unos ahorros, pues ha sido básicamente porque hay dones, hay talentos, hay circunstancias, hay personas, hay ejemplos, algunos en nuestra familia, positivos, a veces no positivos, es decir, muchos de los patrones que podemos tener para bien o para mal están derivados de nuestro entorno. Pero al final pensar que depende exclusivamente de nuestra habilidad y de nuestro esfuerzo termina convertido un poco en arrogancia. Entonces, en ese contexto, a veces puede ser convertirse en una lucha que impide la generosidad, que es parte importante de lo que hemos estado comentando aquí. Tener más dinero incrementa nuestra felicidad. Usualmente nos vendemos un poco esta historia y le ponemos un número al tema de decir es que cuando tenga la casa tal o cuando logre comprar, como el caso de este amigo que les decía, ya tengan un fondo ahorrado tantos millones, ya la hice. O sea, ya ahí, ya, piso ese número y feliz. Pero si estoy aquí, infeliz. Y entonces nosotros mismos nos vamos poniendo una serie de paradojas en las que termina siendo una mentira. Y me encanta, encontré una encuesta de Gallup súper interesante del 2025, que tiene muchos años de hacerse, que es una encuesta sobre la felicidad. Y me llamó la atención puntualmente el caso de Estados Unidos, que pues es un país con un ingreso per cápita de los más altos del mundo y ocupa un lugar cercano al número 30 en los países de felicidad. Y cuando te metes a ver los detalles de por qué sucede eso, ocurre que en Estados Unidos la gente se está volviendo una sociedad vieja, pero solitaria. Existe el caso de muchas personas, sobre todo mayores, que tienen además cuentas, fondos de ahorro y tienen mucho dinero, pero decía, por ejemplo, en el año 2025 que se ha duplicado la cantidad de personas mayores que viven solas, que se ha duplicado la cantidad de personas mayores que tienen la capacidad económica suficiente para tener un gran retiro, pero están solas. No tienen a quién hablarle, no tienen con quién compartir una comida, no tienen a quién pedirle ayuda o simplemente un consejo o siquiera tener la alegría de recibir una llamada para saber si están vivos. Hemos visto muchas veces en las noticias estos casos de que encuentran a una persona muerta por el olor de que lleva semanas, porque a nadie le importó saber que no estaba. Eso no quiere decir que el dinero no ayude, sin duda, a crear un entorno de satisfacción. No quiero desalentarlos, ni mucho menos, y por supuesto crear todo este entorno. Pero lo que sí quiero es dejarles por lo menos una reflexión de si eso nos convierte en esa obsesión de perseguir el dinero es definitivamente la fórmula de la felicidad. Creo que es muy relativo. En ese contexto, a veces creemos que tenemos la capacidad de vivir felices o no tan felices en función de lograr eso. ¿Cuánto es suficiente para disfrutar lo que tenemos? ¿Cuánto es suficiente para disfrutar y sentirnos plenos con la conciencia tan tranquila de poder entender que lo que estamos haciendo en el entorno en el que nos corresponde
es suficiente. ¿Nos define el número de una cuenta de banco? Hay gente que tiene tanto dinero que en su vida va a poder tocar la junta. Me explico, es decir, que ni siquiera logra materializar eso. Y es gente que vive, comentábamos ahora con Ferdinando, ¿no? Escucharon las historias de Warren Buffett, que come, o sea, que tiene un coche y vive en la casa que vive desde hace muchísimos años. Uno de los hombres más ricos del planeta, probablemente porque disfruta la calidez de la casa, que tiene un valor sentimental mucho más grande que el económico, y tiene esa capacidad de vivirlo. Entonces aquí, al final del día, la pregunta se refiere a cuál es el concepto de suficiente. Y no quiero que le pongan tope ni límite a esos sueños de, por supuesto, crecer y ahorrar y tener un patrimonio. Pero ese límite es importante para lo que vamos a ver. ¿Qué sucede cuando decidimos mejorar nuestro estilo de vida basados en la deuda? Que puede ser también uno de los riesgos de querer fijar nuestro comportamiento con base en cumplir un estándar social. En ocasiones es como decir, lo voy a resolver por mi cuenta, y se convierte además en la peor situación posible, porque es tratar de cumplir un estándar convirtiéndote en esclavo de la deuda, que finalmente te va a llevar a un lugar equivocado. ¿Somos dueños de nuestro patrimonio? Yo, hasta donde conozco, nunca he visto, en mi tierra dicen, un entierro con trasteo, con camión de mudanza atrás. Hay algunos ritos en países de Arabia y tal, en los que todavía entierran algunos jeques con prendas, oro y algunas cosas, pero salvo esos casos muy excepcionales, resulta que no somos propietarios de absolutamente nada. Somos meros administradores temporales de lo que pasa por nuestras manos. En 50 años probablemente nadie se va a acordar de que construimos tal cosa o que hicimos tal otra, o si acaso queda algún recuerdo de alguno de nuestros descendientes, seguramente en 100 nadie se va a acordar. Entonces, ¿por qué creemos que esto es importante? Porque por supuesto que, repito, esto no es un discurso anticapitalista, ni mucho menos, al contrario, creo que es tratar de entender cuál es el propósito de lo que tenemos. ¿Cuál es el propósito de tener el dinero? Claro, atender necesidades, prevenirlas, tener este entorno en el que podamos tener la vida que queremos construir y disfrutarla, por supuesto, eso es esencial. Pero ¿es solo ese propósito? Para los que somos creyentes, yo lo soy y pienso mucho en el momento en el que ya no esté aquí y esté rindiendo cuentas ante Dios, pues como que esa conversación siempre me ha llamado mucho la atención. Algunos habrán oído por ahí la parábola de los talentos, y pues es un día de rendir cuentas, para bien o para mal, no bajo un juicio, ni mucho menos. Tengo una imagen de un Dios mucho más cercano a la de soy un juez, de ninguna manera, pero sí creo que va a haber una pregunta, decir, oye, yo a ti te di dones, talentos, oportunidades, tuviste muchas oportunidades que mucha gente no ha tenido. Me llama mucho la atención, según las encuestas del INEGI, el concepto de riqueza en México. Para que una persona sea de la clase alta, requiere una cifra que no es del todo representativa. Una persona que gana más de 77,000 pesos al mes es parte del 1.2% de la clase alta de México. Y eso lo que nos muestra es lo que hay abajo de esa pirámide. Entonces, muchos de nosotros somos muy privilegiados, excesivamente privilegiados para tenerlo. Y esos privilegios y esas oportunidades de pensar en ahorrar, en invertir, ¿qué propósito tienen? Creo yo que una parte importante de ese propósito es la generosidad. Ya mis predecesores hablaban de este concepto, y creo que es muy, muy importante, porque creo que la generosidad no solo habla de esa capacidad de poder anteponer el interés de otras personas al nuestro. Hay un proverbio chino que me encanta que dice, queda aroma de rosas en la mano que da. Y creo que tiene mucho que ver precisamente con ese sentido de lo que genera la generosidad. No solo es tener la capacidad de anteponernos
O sea, de decir, yo no soy el centro del universo y yo no soy el único ser humano que necesita atención y que si tengo un coche, pues si tengo 10 coches, voy a ser 10 veces más feliz. No. Vas a tener 10 coches más que lavar probablemente, pero no te va a hacer 10 veces más feliz o mandar a verificar, o me explico. Híjole, la verdad es que el tema de la generosidad creo que puede ser un filtro que nos ayude a dosificar cuáles son nuestras propias expectativas en relación con lo que hacemos. No es un tema solo cultural y, digamos, bajo este principio de que creemos justo. La neurociencia, por ejemplo, ha determinado que existe en los seres humanos un gen egoísta y un gen generoso, como la imagen del diablito y del angelito que tenemos a cada lado. Tenemos predeterminados la mayor incidencia de uno de esos dos genes. Y esto fue determinado en un estudio de la Universidad de Génova. Dice que el sistema de recompensas mesolímbico se activa con la generosidad de la misma manera que cuando se obtienen recompensas monetarias. Entonces, la misma emoción que cuando ustedes abren su cuenta de GBM y ven que se ganaron el 18% tal en la última, en su estado de cuenta, esa misma emoción se genera médicamente comprobado al ser generosos. No solo es neurociencia. También existen en este contexto estudios sobre la felicidad. Y probablemente si hiciéramos un cálculo, y aquí hay financieros, yo no me voy a meter en lo que hay gente experta aquí, pero si hiciéramos el cálculo financiero de decir cómo voy a construir la fórmula para que yo de aquí a 10 años tenga $1 millón ahorrado, y eso implica que tenga que invertir a tal y tener tales tasas y tales rendimientos. Entonces, híjole, ¿sabes qué? Para llegar de A a B, y supongamos que B es $1 millón, pues tengo que invertir tanta lana todos los meses para poder llegar. Y eso está muy bien, hay que ser disciplinados, hay que tener hábitos, pero probablemente el beneficio que genera la generosidad, es decir, si le quitamos una parte de esa lana que podría invertir, oye, esto que voy a donar aquí, híjole, si lo meto al interés compuesto y tal, me estoy privando de tantas cosas. Sí, matemáticamente, completamente cierto. Lo que no vemos en ese pedazo es que ese pedazo que podamos sacar y pensar en otras personas y ser generosos, nos puede llevar del lugar B al C, que es un viaje de felicidad, que es ese viaje de disfrutar lo que hace la generosidad, teniendo la capacidad de poder apoyar a otras personas. También desde el punto de vista psicológico, ¿puede un acto de generosidad diaria alejar la depresión? Fue la hipótesis que generó un estudio de una universidad china. El grupo de intervención presentó mejoras tanto en síntomas depresivos como en la positividad emocional. El cuerpo, lo que determina este estudio es que libera endorfinas, tal como cuando hacemos un deporte que nos gusta o comemos chocolate o vivimos un momento interesante. Creo que en muchas ocasiones, en general, todas las personas somos generosas. Yo creo que hay muy pocas personas que dirían yo no quisiera ayudar a alguien. Pero tú comentabas, y yo también lo he escuchado mucho, que dirían, no, el día que tenga lana, yo sí voy a salvar todos los niños del África. A todos, no va a quedar ni uno, los voy a recoger, tal, pero cuando tenga lana o cuando tenga más de X lana. Ese día, no, o sea, no va a quedar duda de que ya llegó. Todos tenemos esa sensación y ese sentimiento de querer ayudar. Probablemente pues, todavía haya niños en la época en que lo logremos, pero no se requiere salvar a todos los niños del África. En general, a veces lo que nos hace falta es margen, tener margen para poder ayudar y conectar no solo la necesidad y el interés de hacerlo, sino poder tener la capacidad de hacerlo. ¿Y eso cómo se construye? Es más o menos lo que ya dijeron mis predecesores, pero lo aterrizamos en la regla del 10-10-80. Si ganas 100 pesos, pues 10 pesos primero, y en este sí el orden de los factores altera el producto. O sea, lo primero es, si tienes 100 pesos, pues es ayudar, es darlo a
a la obra, a lo que realmente te rompe el corazón. Tener la capacidad de decir, es cómo me despojo de que yo sea el centro y tenga la capacidad primero de dar. El 10% para ahorrar, invertir, pasar tu factura personal y decir esto es mi ahorro, y el 80% distribuirlo en el resto de cosas. A veces parece rudo y ahora les cuento un poco de mi experiencia personal, porque claro que cuando dices, híjole, separar algo para dar cuesta. Cuando yo estaba chiquito, recuerdo cuando iba a la iglesia y pasaban la canastita, pues siempre, o sea, eran moneditas, no como que ya, híjole, no tengo monedas, pues un billetico chiquito, digamos, no tan grande porque cuesta. Y ser generoso cuesta, y yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Por qué debería tener ese primer lugar la generosidad? Porque probablemente si entendemos cuál es el propósito que tenemos en la vida y que tenemos lo que está puesto en nuestras manos, podemos entender que esa generosidad cumple algo más que nuestra propia satisfacción. O sea, no estamos en este mundo exclusivamente para tener una vida satisfactoria, disfrutar cada momento, viajar. Claro que todo eso es parte importante de la vida, pero no vinimos para eso. Vinimos para trascender y poder impactar en el lugar en el que estamos. Y en ese contexto la generosidad se convierte en una gran herramienta para hacerlo. En mi experiencia personal les compartía aprender a tratar de soltar y abrir las manos implica, claro que dolor, porque cuando empiezas a abrir la generosidad dices, híjole, pues abrir las manos es, pues esa lanita, si la invierto, si me la gasto, si con eso pago tal cosa, pues implica sacrificar algo que, tú te lo ganaste, claro, y algo que es tuyo, y que en el mundo en el que vivimos pues se convierte en poder tener una cosa más que te llene, que probablemente no te va a hacer más feliz, o te va a hacer feliz media hora, un día. Está demostrado que los niveles de satisfacción son exponenciales, y el día siguiente vas a tener un 1/10 carro para mandar a lavar. No te va a cambiar. Pero en ese contexto, de acuerdo a lo que hemos estado viviendo, ha sido un proceso de aprendizaje, de pensar en realmente qué nos rompe el corazón. En mi caso personal y en el de mi familia, con mi esposa, pues esa fue una pregunta que nos empezamos a hacer hace algunos años, cuando conocimos a unos amigos que conocían de Dios. Y al principio, cuando escuchábamos esas historias, la verdad a mí me parecían medio soñadas, y decía, estos cuates están medio chiflados. Porque ¿cómo es eso de que voy a sacar de mi dinero para Dios, para ayudar a otros? Pues que se ayuden o que vean. Pero con el paso del tiempo empecé a ir entendiendo cuál era el impacto realmente de ese concepto de trascender. Si para lo que estábamos aquí era simplemente para tener una vida cómoda, feliz, como en las películas gringas, vivir en una casa grande, con una chimenea bonita, un coche bonito afuera y tener una muerte tranquila. Y después de eso, ¿qué pasa? Creo que va descubriendo uno que en ese contexto, pues nuestro propósito aquí es asegurarnos de que más personas puedan beneficiarse del entorno en el que estamos, y que lo que hacemos con nuestra vida pueda reflejar que otras personas puedan conocer quién es su creador y su salvador. En nuestro caso personal, y este es un tema, pues mucho de lo que hemos decidido es tratar de hacer que más personas puedan conocer a Jesús y puedan conocer que tienen una manera de tener una relación personal con Él. Ese fue el propósito. También hemos tenido la fortuna de conocer una fundación que se encarga, de hecho, desde hace más de 40 años de atender niños sin hogar. Es la Fundación Quinta Carmelita, en la que mi esposa y yo hemos trabajado ya desde hace más de 10 años, que ha recogido o recibido, digamos, más de 800 niños sin hogar en estos 40 años, y les ha encontrado una familia a través de la adopción. Y en esas dos cosas encontramos y definimos que había algo que nos rompía el corazón. Y lo que definimos fue,
tratar de entender cómo esa parte de la generosidad podíamos encauzarla a través de cosas que creemos que podrían tener trascendencia. Y esto se los comparto desde un lugar de absoluta humildad, digamos, de ninguna manera en un contexto de ser un ejemplo a seguir, porque creo que es además una reflexión muy personal. La que sea que los lleve al lugar que sea, creo que debe responder simplemente esa pregunta. ¿Qué cosa le rompe el corazón? Y con base en eso cada uno pueda determinar cuál es el nivel de trascendencia que pudiera tener con aquello que podemos poner para anteponer a otras personas antes que a nosotros mismos. Eso básicamente es lo que queríamos compartirle, así que muchas gracias por su atención. Buenísimo, muchas gracias a los tres por compartirnos un poquito de su sabiduría, de sus consejos. Estoy seguro de que a todos nos sirve bastante. Para terminar y para poder cerrar la noche, tenemos algunas preguntas que nos encantaría poder hacerles a cada uno de ustedes sobre los distintos temas. No sé si tengamos algunas sillitas o nos la aventamos parado, como ustedes nos digan. Parados, eso es todo. Muy bien, primera plática. Gracias. La primera pregunta es si se puede perseguir la riqueza sin sacrificar el bienestar o las relaciones. Yo creo que no son mutuamente excluyentes, porque efectivamente cuando tú persigues la riqueza o siembras la riqueza como tal, es algo que se comparte y es algo que se vive en pareja, se vive en relaciones, esa es parte de lo que platicaban precisamente, esa plenitud. La riqueza holística es una riqueza no solamente en cuanto a monetario, es con quién te juntas, cuáles son tus relaciones, cómo te llevas contigo mismo de entrada. Entonces yo creo que es totalmente complementario más que excluyente, ¿no? Muchas gracias. Pregunta para la segunda plática, Ferdinando. Sobre el orden, donar, pagarte, invertir y gastos, ¿cómo adaptarías este sistema a alguien que vive al día o con presión financiera alta? Fíjate, he conocido muchas personas que me dicen que no les alcanza. Y cuando entro a entender la lógica de por qué no les alcanza, es porque ellos han decidido tener un nivel de vida, de gastos y de consumo que de pronto pues no va acorde o algo te salió mal en tu carrera, en tu profesión, o algo no planificaste bien cuando pensaste en buscar una chamba, o sea, siempre hay algo atrás, ¿no? Que lo vienes trayendo de patrones incluso de generacionales, de familia y demás. Y creo que es pues tener la manera de poder administrar tu dinero y tus ingresos acorde a lo que tienes. Y no se trata de ser generoso con todo tu dinero, pero lo puedes hacer también de una manera que no sea monetaria. Entonces creo que siempre que escucho eso, entro en una parte más de entender psicológicamente y escuchar a qué se refiere ese comentario y qué hay detrás de este tipo de mencionamientos, ¿no? Muchas gracias. Siguiente pregunta para ti, Dani. ¿En qué momento el dinero deja de sumar felicidad y empieza a ser irrelevante? Pues creo que es relativo, porque como hablábamos, pues no se trata de un monto, creo que se trata de entender cuál es esa relación que tenemos y qué es lo que realmente genera valor en lo que hacemos, o sea, qué es lo que disfrutamos genuinamente. Y repito, regreso al proverbio chino, queda aroma de rosas en la mano que es generosa, y en ese contexto creo que pues, no hay que ser rico para poder ayudar. Y repito, y en México eso me encanta porque creo que lo ves genuinamente en los niveles socioeconómicos. Nos pasaba con una señora que nos ayudaba en la casa y luego nos contaba de la cantidad de celebraciones en su pueblo, de lo que hacían y tal, y dices, oye, y también cuando pasaban cosas difíciles que
alguien perdía un familiar, pues, claramente no era un ejemplo de planeación financiera, pero no importaba, la gente hacía una cooperacha y siempre pasaba todo. O sea, ella la verdad me ayudó mucho a entender muchas cosas. Entonces creo que no hay un punto específico, creo que tiene que ver con ese balance y esa relación. ¿Te sientes satisfecho ayudando con un poco? Qué bueno, maravilloso. No se trata puntualmente de un valor, creo que tiene que ver con encontrar el espacio porque además se vuelve un camino creciente, ¿no? Muchas gracias. Una más para ti, Raúl. Tenemos, ¿cómo saber si estás persiguiendo dinero por propósito o por vacío? Muy buena pregunta. No, y a ver, yo creo que de entrada el término perseguir dinero, creo yo que tiene un problema en sí misma. Porque perseguir dinero por dinero, pues pregúntale a un náufrago qué se siente encontrar un bote de oro gigantesco cuando estás solo en una isla, cuando no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, mucha gente dice, no sé, Tita resulta ser mi nana, es una señora que vivió para nosotros, literalmente nos adoptó durante 50 años. Y era una persona que sin tener nada nos daba todo. Eso lo comento y, perdón, con mucha emoción, porque fue de testimonio tan increíble de ver cómo estamos esperando generar para dar y todo lo demás, cuando a veces una oída, una conversación, mucha gente dice, oye, es que no tengo dinero para dar. A ver, son semillas. Lo que puedas dar, la planta te va a generar, porque esa gente que tú platicabas de las rancherías, que de repente, oye, pues no sé cómo hacía, pero nunca faltaba para la boda de pueblo. Y dicen, oye, pero ¿de dónde sacan? Si de verdad los ves y dices, madre, pues sembraron y cosecharon. No fue algo anecdótico, es algo matemáticamente comprobado. El chiste es que a veces estamos esperando que la semilla sea de marca específica, con una cantidad de requisitos que se vuelve realmente insembrable. Aquí se trata de que veas tú en tu día de que, a ver, ¿qué hay? ¿Qué sí hay? Que te enfoques en lo que sí hay. La gratitud junto con la generosidad son grandes consejos que te puedo decir. A ver, ¿de qué te sientes agradecido el día de hoy? Eso es lo que hay. Oye, ¿qué te falta? Uy, a todos nos va a faltar y viviremos en escasez si nos dedicamos a ver qué es lo que nos falta. ¿En dónde está tu enfoque? ¿Está en escasez o está en abundancia? Y en la abundancia es lo que haya. ¿Tienes salud? ¿Te despertaste el día de hoy? ¿Tienes un techo? ¿Tienes alguien que te lleve la mano? Es lo que hay. Agradécelo y vas a ver cómo se empieza a multiplicar. Entonces, ¿cómo sabes si es propósito o no? Pues y te lo digo también con toda humildad y con todo respeto, es ¿desde dónde estás dando? Desde para que te vean, déjame te doy algo y me saco la foto para poderla publicar y ser un tipazo. O verdaderamente dar porque te nace, y no es dar de un pesito, no, es voltear a ver a la persona y gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo tratamos a los meseros? Mucha gente, a mí un ejemplo que me da mucho risa, está limpiando la señora y normalmente llega una gente que va a pasar, ¿y qué te dice la señora? Pásele, joven. ¿Por qué le vas a pisar su trabajo? ¿Te gusta que pisen tu trabajo? Claro que no. Ahí se siembra, respetando la dignidad del ser humano. Cuando ves una persona que no vive dignamente, ayúdale a que su vida, su trabajo, su momento sea tantito más digno, ahí sembraste. Y ahí es donde la vida empieza a surtir propósito. Gracias. Y nos quedan todavía algunas, se va a poner bueno todavía. No, al contrario, gracias. Siguiente pregunta. Tenemos, ¿qué activos realmente protegen contra la inflación en contextos como México? Bueno, hay instrumentos que se llaman UDIzados. La UDI es un instrumento que te protege contra la inflación, es decir, va en paralelo o tasas reales. Entonces existen fondos de inversión UDIzados y fondos de inversión de tasa real, en donde tu dinero pues, va a tener esa protección contra la inflación.
Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta, ¿cómo practicar el servicio cuando aún no tienes abundancia financiera, Dani? Pues más fácil que practicarla con la generosidad económica, porque la verdad es que pues hay dos vías indudablemente de podernos dar hacia los demás, ¿no? A través de lo que hacemos, a través del uso de nuestros talentos. Lo que decías, a veces simplemente escuchar a una persona, poderle dar un consejo en función de la habilidad que tienes, ¿no? O de la profesión, poder hacerlo. Yo soy abogado, pasa por ejemplo en muchos bufetes de abogados que tienen causas pro bono para apoyar a personas humildes, pero pasa en todas las profesiones, me explico. Conozco arquitectos, constructores que dedican parte de su tiempo simplemente a apoyar en la construcción de viviendas en colonias humildes, me explico. Creo que a través del servicio incluso a veces puede tener muchísimo más valor lo que hacemos, o un consejo, o escuchar. A mí me pasa mucho en el trabajo a veces simplemente sentarte a escuchar la historia de la gente, porque todos tenemos problemas y todos tenemos dificultades y hay mucha necesidad. Y a veces cuando, o sea, evidentemente todos en el día a día, pues a veces sacar media hora, ¿no? Para echarte un café con alguien y tal, pero te das cuenta cómo simplemente darle atención y poderle dar una opinión. A veces ni siquiera nada, a veces es gente que tiene la respuesta y sabe qué es lo que tiene que hacer, pero necesita contárselo a alguien, o a alguien que probablemente sienta que si no le dices nada. Me ha pasado muchas veces que no tienes que decir absolutamente nada, y es simplemente poder estar ahí para otras personas. Creo que hay muchas maneras de poder abrir las manos, y sí creo que es ese concepto, tanto en lo que damos como en lo que hacemos, o de cerrar las manos e impedir que fluyan más cosas también para nosotros, ¿no? Muchas gracias. Última pregunta, Raúl, de este lado. ¿El dinero amplifica quién eres o te transforma? Puras emocionales. Puras emocionales, de verdad. Quieren aquí el drama de lo que callamos los hombres pelones, ¿verdad? A ver, el dinero realmente es, mucha gente lo trata de poner o poner que es malo y es malísimo y es el principio de todos los males, dicen que el que dice que es totalmente bueno el dinero es porque la gente que cree que es malo es que no sabe dónde comprar, cosas de esas. Sin embargo, el dinero es un lente de aumento. Tú le das mucho dinero a un narcotraficante y va a seguir con su actividad, pero a lo bestia. Le das un dinero a gente que realmente está haciendo el bien y lo va a hacer bien y profesionalmente. El chiste es cómo quieres tú que te conciban y que te vean, qué tan grande quieres ser, qué tan grande quieres amplificar. Insisto, es una semilla. Se ve bien poquito, bien insignificante. Ay, es que nada más tengo poquito, qué pena. Es como cuando yo digo, me da gusto dar buenas propinas, no porque tenga para gastar y que me sobre, es porque entiendo precisamente que ese 15, 20, 25% que puedes dar de más, para esa persona sí va a ser una diferencia, tú ni más rico ni más pobre, y sin embargo, es una semilla que te va a generar. Entonces, al final del día es un lente de aumento definitivamente, es algo que te hace ser cada vez más de lo que tú decidas hacer con ese dinero. Muchas gracias. Y la última y nos vamos. ¿Cómo puedo hacer para que mi cuenta de GBM pueda recibir montos más grandes de inversión? Cuando abres tu cuenta de GBM, el video que vieron, digamos que tiene dos etapas. Una cuenta que se le llama Light, que tiene un monto máximo de 29,000 pesos, pero luego hay que hacer un proceso de unos biométricos y demás. Nosotros te ayudamos para que pase a una siguiente etapa que se le conoce como Black, en donde no hay límite, no hay monto mínimo para invertir. Y en Estados Unidos también podemos abrir cuentas y pues tampoco hay monto mínimo para invertir. Bueno, hay un monto mínimo de $10,000 en Estados Unidos, en México es 0, pero vaya, no hay un tope máximo. Sí. Esa era la pregunta, ¿no? Sí. Sí, ok. En pocas palabras. Exacto, así es. Padrísimo, súper. De nuevo, muchas gracias, Raúl, Ferdinando, Dani. Gracias. Un aplauso para los tres. Gracias. Gracias. Muy bien, ¿cómo se la pasaron? Bien, ¿fue de provecho o no? ¿Le seguimos? No se crean, ya hemos terminado. Miren, quería pasar rápidamente para decirles gracias por estar acá, gracias por haber apartado esta noche
verles a la cara, saludarles. Todavía no terminamos, justo cuando yo termine de hablar, quiero decirte que allá abajo nos están esperando unas mini hamburguesas. Ya las probé por ustedes, no por adelantarme, para asegurarles que están muy ricas, ¿ok? Así que regálense unos minutos más una vez que deje de hablar para que puedan conectar, comerse algo rico, tomarse algo antes de irse, porque si viniste solo y llegas a casa pensando que alguien te va a hacer de cenar, es un crimen. O sea, aquí puedes cenar, puedes comer algo y llegar ya a dormir, a descansar. Y quería pasar rápidamente a decirle gracias a Ferdinando, que lidera la organización FAIS, y a todo el gran equipo, que pudimos hacer una alianza. Yo represento, digamos, a Vida Inc., que es una iglesia que nos reunimos acá en Santa Fe los domingos a las 12 del mediodía, y gracias a una alianza que podemos hacer, estamos acá y podemos brindar algo que de primera, alguien está de acuerdo que fue de primera, el contenido, la experiencia, me encantó, y por ahí estamos planeando más cosas por hacer, y todo se hace redondo cuando tú te haces la cita, estás acá, conectas y puedes recibir lo que hemos preparado, pero esto es gracias a FAIS y también a Vida Inc., que hizo la planeación de todo esto. Y quería rápido pasar y decirte, somos una iglesia que nos reunimos los días domingos, y vas a ver algunas fotografías rápido de cómo se ve la experiencia cada domingo en el ambiente de adultos. Hay música en vivo, hay un mensaje relevante que tiene que ver con las necesidades más puntuales que nuestra comunidad está viviendo, así que te recomendamos muchísimo que si tú puedes considerar visitarnos en algún momento, será un gusto recibirte. Varias de las personas que están entre nosotros podrá también saludarte y recibirte. Bueno, qué guapura quien da los mensajes, ¿qué te puedo decir? Y bueno, por ahí hay una experiencia también en el lobby, panecito, cafecito, tecito. Tenemos un ambiente para chicos de preparatoria y de secundaria, tenemos ambiente para niños de kinder, para tus hijos de primaria. La verdad es un gran espacio, un gran ambiente para que puedas explorar tu fe, para que puedas intentar algo diferente, quizás a lo que ya hayas intentado, o si ya intentaste algo y no te gustó, regálanos el beneficio a la duda, y si no te gusta te devolvemos el dinero del Uber o de lo que te costó llegar ahí. Mira, nos encantaría recibirte. Ahora, nada de lo que recibiste está condicionado. Tanto Ferdinando como su gran equipo estábamos de acuerdo en esto, y lo que nos movió a hacerlo no era la intención de que nos visitaras el siguiente domingo o en Pascua, que va a estar buenísimo, pero no es publicidad, o que termines haciendo teniendo una asesoría con un asesor financiero, que no es publicidad. Realmente es genuinamente servirte. Entonces estamos contentísimos de haber podido abrir nuestras manos. Raúl, gracias por haber dicho que sí. Raúl no cobró ni un peso, ni ninguno de los que estuvimos acá de alguna manera haciendo posible todo esto. ¿Por qué? Porque la intención real es servirte, es poder hacer algo a favor de nuestra comunidad. Comenzamos haciendo pláticas en enero y febrero acerca de nutrición, ahora estamos haciendo de finanzas. En mayo vamos a tener una plática, esperamos pueda ser acá para solo mujeres, y va a estar buenísimo. En mayo también vamos a hacer entrega de más de 100 bolsas de despensa de comida a zonas vulnerables muy cerca aquí a Santa Fe. Después vamos a tener un barbecue para hombres. Bueno, vamos a estar haciendo una cantidad de cosas a favor de nuestra ciudad, así que si tú te animas, a visitarnos o a conocernos un poco más, puedes escanear el código QR, o también puedes escanear el código QR con la intención de sumarte y decir, yo quiero hacer algo a favor de la ciudad, yo quiero dejar este mundo, mi mundo, un poco mejor y dar un beneficio a alguien más. Pues estamos felices de poderte recibir, y solo con escanear el código QR y mandarnos tus datos te mantenemos informado, y te vamos a estar invitando a las siguientes actividades, a los siguientes eventos. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, que tengan una gran noche y pásenla bien. Hasta la próxima.